El rugido de los reactores desgarró el amanecer y todos los cazas despegaron en formación, menos uno, el suyo, que permanecía al final de la fila, gris mate, invisible para las cámaras y despreciado por las bromas. Elías Moreno llegó antes que el sol, caminando en silencio por el asfalto de la base aérea Centuria. Su traje de vuelo ajustado hasta el cuello, los guantes colgando del cinturón como si fueran una extensión de su piel curtida. A su alrededor, los pilotos de la rotación internacional reían a carcajadas, deslumbrados por sus propios cascos pulidos, levantando la voz para cubrir el zumbido de los generadores. No lo miraban, no necesitaban hacerlo. Para ellos, él no era más que un relleno, un número que se sumaba al cuadro, un seguro descartable. Avanzó directo hacia su ave, el F-15X, viejo, sin decoraciones, sin apodos, apenas un código descolorido en la nariz. No era el más nuevo ni el más sigiloso, pero él conocía cada línea, cada sistema oculto que nadie más se molestaba en estudiar. Pasó la mano enguantada por el panel lateral y verificó el sensor, los dedos moviéndose de memoria. No necesitaba leer nada, lo llevaba tatuado en la mente. Dentro de la carpa de preparación, el bullicio era un carnaval de egos. Nombres de guerra lanzados al aire como cartas de póker, chistes estridentes, poses para las cámaras. Los del C-17 ya estaban en formación fotográfica, sonriendo como héroes de revista. Un británico gritó entre risas, ¿quién pilota la reliquia? Una carcajada americana respondió, es el tanque de gasolina extra, el que ponen para que los demás no se queden secos. El estallido de risas retumbó, pero Moreno ni siquiera alzó la vista. Agachado, ajustó la presión del tren delantero, frío, ajeno, como si no existieran. Un oficial logístico le entregó el manifiesto como si fuera una taza de café mal pedida. No lo llamó por su nombre, no lo miró a los ojos. Solo un papel húmedo por la brisa cargada de combustible. Confirmó la orden con un gesto y se retiró. Nadie pronunció su distintivo. En la lista aparecía como último escolta derecho, al borde de la formación, el lugar de los que no cuentan, los que cubren huecos, los que se desvanecen en el silencio. Junto a la estantería de cascos, los demás exhibían calcomanías, dibujos obscenos, frases burlonas. El suyo era puro, sin marcas, solo el ajuste perfecto contra la mandíbula. Desde los casilleros alguien gritó entre risas, ¿pilotas el fósil o lo custodias? Otra ráfaga de carcajadas perezosas. Moreno no contestó. Se colocó los guantes con calma, palma primero, cuero tensándose sobre los nudillos. Nunca miró atrás. Cuando las pruebas de comunicación zumbaban en su oído, él ya estaba dentro de la cabina, calibrando con precisión quirúrgica. Afuera, el viento traía el filo metálico del combustible en el aire. Vio a los tifones encender motores, identificó sus alas por reflejo, aunque nadie se lo pedía. Escuchó caer un portapapeles con estrépito. No se inmutó. En la oficina de mando su nombre no tenía color. Solo los demás aparecían resaltados en verde, con etiquetas y horarios. El suyo quedaba en gris, al fondo, invisible. El líder de operaciones, cuando le preguntaron por cobertura completa, señaló vago en su dirección. Ese es el escolta final, caerá antes, es el pájaro de seguro. Moreno subió por la escalera de su águila sin pronunciar palabra. En su bolsillo llevaba el pliego de radar que había actualizado a mano antes del amanecer. No para el archivo, sino para sí mismo. La pista vibraba con el calor que subía en ondas, desdibujando la fila de cazas brillantes listos para despegar. Los Raptors salieron primero, arrogantes, lanzándose al cielo como cuchillas. Tras ellos los tifones, chillando más fuerte, ansiosos de protagonismo. Luego el E-3. Gigante lento con su plato giratorio dominando el aire, y los pesados C-17 y cisternas repletas, avanzando como torres blindadas. Al final, sin cámaras ni testigos, despegó Moreno en su F-15X. Su motor rugió grave, sin adornos, la silueta gris pegándose al horizonte bajo. La formación se organizó a 30 millas de la costa. Los Raptors arriba, los tifones en danza lateral, el convoy pesado en el centro. Y Moreno, abajo a la derecha, bordeando el margen de turbulencia. Calculaba cada pie de altura, ajustaba cada grado de inclinación no por protocolo, sino porque entendía cómo la densidad del aire distorsionaba la visibilidad. Veía lo que otros nunca verían. Por la radio se escuchaban las bromas, el espejo en la cola, que no nos encandile. Otro agregó, apuesto a que se larga antes del límite, quiere presumir de consumo. Moreno no contestó. Tocó el acelerador con un dedo, corrigiendo la fuga de revoluciones. Los ojos tras las gafas fijas en el horizonte,
imperturbable. El convoy avanzaba lento, demasiado lento para los cazas que ya comenzaban a retirarse. Uno a uno los Raptors y los tifones pedían regreso, combustible en descenso. Elías seguía allí, solitario, mientras la torre le ordenaba volver. Su respuesta fue seca: mantengo 10 minutos más, confirmando pasillo. El silencio fue la única contestación. Nadie lo discutió, nadie lo respaldó. Un eco de soledad vibraba en su auricular. Pero entonces lo vio. Una estela demasiado perfecta, un trazo que no pertenecía al cielo limpio. Activó un sistema antiguo, olvidado, el que había usado en un simulacro de anomalías que todos consideraron inútil. Él no lo había olvidado. Allí estaba, una curva escondida en el aire, un movimiento con intención. Se inclinó apenas 10 grados, lo justo para espiar el borde del horizonte. Y lo vio. Un parpadeo metálico, casi invisible, un brillo traicionero. No era ilusión, no era calor. Era un Su-57 Felón, apagado, deslizándose directo hacia el C-17, invisible al radar, fantasma entre nubes. El corazón de cualquiera habría explotado. El de Moreno siguió latiendo sereno, como si ya lo hubiera previsto. Mano ligera sobre la radio, contacto visual, sin bandera, trayectoria hostil. La respuesta de la VAX fue un puñal frío, negativo. Cielo limpio. Regrese de inmediato. Elías ajustó el ángulo, interponiéndose en la ruta. Su combustible caía en picada, rojo, alarma sonando. No se movió. Repitió, confirmación visual. Patrón no civil, no comercial. No me voy. Nadie contestó. Nadie quería cargar con su visión. Él siguió solo, dibujando mentalmente la sombra enemiga. El Felón estaba aplicando la táctica exacta del simulacro cancelado. Infiltrarse en el hueco de escolta, llegar al convoy cuando ya era tarde. Su medidor bajó a 15, luego a 14. El rugido del motor se convirtió en un lamento grave. En ese instante Moreno susurró apenas, solo para sí: no estás solo aquí arriba. El Felón se acercaba, el cielo se volvía cuchillo. Elías levantó la mano, listo para encender la verdad. Y en ese instante, la tensión del aire podía cortarse con una hoja. La aguja del combustible parpadeaba en rojo, 13.8. Una cuenta regresiva implacable que hubiera hecho temblar a cualquier otro. Pero Elías no temblaba. Su respiración era un metrónomo frío, sus manos, firmes sobre la palanca. El Felón emergía lentamente de su disfraz de cielo. No luces, no señal, no transpondedor. Silencio absoluto. Era un depredador deslizándose hacia el vientre del convoy, apuntando directo al C-17 cargado de suministros estratégicos. Nadie lo veía, nadie excepto él. La torre volvió a llamarlo con voz seca: relay. No tenemos confirmación en pantalla, regrese ya. Moreno apenas inclinó el ala, lo suficiente para bloquear la ruta proyectada del intruso. Contestó con voz de hierro: visual confirmado, trayectoria hostil. No regreso. El silencio en la frecuencia fue más pesado que cualquier insulto. Era el silencio del abandono, del sacrificio aceptado. Elías sabía que lo dejaban solo. El Felón seguía sin reaccionar, confiado en su invisibilidad. Moreno alzó el morro apenas 30 pies, buscando que el sol lo iluminara desde atrás. Ahora, si disparaba bengalas, todos verían lo que él veía. El dedo descansaba sobre el gatillo. Esperó un segundo más, midiendo el vector. Entonces lo hizo. 2 estallidos de magnesio iluminaron el cielo como cuchillos de luz. Las bengalas ardieron sobre el océano, incendiando las sombras. En la cabina del C-17 alguien gritó. Ya no podían ignorarlo. El Felón vaciló. Fue un instante, apenas un parpadeo de duda, pero suficiente. Cambió su trayectoria, se desvió hacia el oeste. No huía con estrépito, no activaba postquemadores. Pero estaba claro, lo habían descubierto. Su ventaja se había evaporado. Moreno descendió suave, interponiéndose de lleno en su camino. No armó misiles, no bloqueó radar. Solo estuvo allí, presencia pura, un muro de carne y acero. En la radio entró un mensaje del convoy: relay, te vemos. Bengala confirmada. Contacto no identificado observado. Y después, seco, tenso. AVAX confirma visual, amenaza desviada, pasillo reajustado. Elías sostuvo la posición unos segundos más. Una última bengala trazó un arco en el cielo, no para el enemigo, sino para sus compañeros. Un grito silencioso: aquí estoy, los cubrí. Su medidor de combustible descendía implacable, 2.0, luego 1.9. Alarma constante,
pitidos como martillos en la cabeza. Sabía que le quedaban minutos de vuelo. Se apartó lentamente, girando hacia el sur. Voz tranquila al micrófono. Salgo del área de combate, regreso a base, copiado. Hubo un vacío, un eco de nada. Luego una sola palabra, de una voz que no reconocía, copiado. Nada más. Ningún nombre, ninguna medalla. Solo eso. El cielo lo dejó ir. Descendió como un fantasma que vuelve al suelo. El altímetro bajaba en escalones lentos. El rugido del motor convertido en un susurro agonizante. Su mente calculaba cada metro, cada segundo, con precisión quirúrgica. Cuando por fin la pista de la base Centuria apareció bajo la bruma, Elías ajustó el ángulo. Su F-15X tocó tierra con un beso áspero, amortiguadores chirriando, frenos pulsados con dedos de cirujano. El avión rodó hasta la franja secundaria. Lejos de los demás, solitario como había despegado. La cúpula se abrió. El viento de la tarde lo golpeó en la cara, seco, cargado de polvo. Retiró el casco y lo dejó colgar de una mano. Recién entonces, solo entonces, sus dedos temblaron. Dos mecánicos corrieron hacia la aeronave. Uno de ellos lo miró incrédulo y dijo sin protocolo, «No tenías combustible». Elías bajó despacio, botas golpeando el suelo como martillazos. Lo miró fijo y respondió con calma, «Tenía lo suficiente». El silencio cayó sobre el hangar como un muro. Nadie sabía qué decir. Dentro de la sala de operaciones, alguien había recuperado la señal de la VAX. En la pantalla repetían el momento exacto, el brillo tenue del felón, la explosión de bengalas, el giro del enemigo. Pilotos y oficiales se amontonaban frente al monitor, mudos, con la mirada clavada en la evidencia. Un teniente murmuró incrédulo, «Ese era Relay». Nadie respondió. Todos lo sabían. El comandante permanecía al fondo, brazos cruzados, rostro de piedra. Observó en silencio la tercera repetición de la secuencia. Y al final, apenas audible, dijo, «Márquelo con su distintivo». Nadie aplaudió. Nadie celebró. Pero algo en el aire había cambiado. Afuera, Moreno caminaba solo por la senda de servicio. No fue al debrief. No buscó explicaciones ni reconocimientos. Sus guantes aún colgaban de su cinturón, el casco balanceándose en su mano. Pasó entre pilotos que horas antes se habían burlado. Esta vez nadie abrió la boca. Uno, el mismo que lo había llamado guardián de reliquias, dio un paso atrás para despejarle el camino. Sin pensarlo, sin planearlo. Instintivo. Elías siguió recto, sin mirar a nadie. Detrás, en la pantalla del centro de mando, la imagen seguía congelada en el segundo exacto en que el águila había incendiado el cielo con su bengala. La imagen que ya nadie podría borrar. Y mientras el sol caía sobre la pista, en el fuselaje de su F-15X, un mecánico pintaba con letras frescas un nombre que hasta esa mañana nadie se atrevía a pronunciar. Relay. El eco de ese trazo aún flotaba en el aire cuando alguien en el hangar susurró, «Se quedó con 20%, y nos salvó a todos». El comandante, sin mover un músculo del rostro, confirmó, «Sus registros lo prueban». Acción de interceptación verificada. No hubo vítores. No hubo discursos. Pero en el silencio, cada mirada reconocía lo que había ocurrido. Y mientras todos procesaban esa verdad, Moreno se sentaba en un banco apartado, respirando hondo por primera vez. Su jet marcado, su nombre grabado, su soledad intacta. El cielo lo había puesto a prueba. Él había respondido, pero en lo más profundo, sabía que esa victoria no le garantizaba nada. Apenas era el comienzo. El rugido metálico de la jornada siguiente no fue igual. El hangar respiraba distinto. El aire estaba cargado de una tensión muda, como si todos supieran que algo había cambiado, aunque nadie se atreviera a nombrarlo. Elías Moreno cruzó la pista con paso constante. Su traje aún mostraba las huellas del sudor y el polvo del día anterior, pero no parecía importarle. No buscaba miradas ni saludos. Sin embargo, ahora las recibió. Los mismos que antes se reían callaban de golpe al verlo pasar. Nadie le tendía la mano, nadie lo felicitaba, pero los cuerpos se abrían instintivamente para despejarle el camino. En el fuselaje de su F-15X, el nombre recién pintado relucía bajo el sol, Relay. Aquella marca no era un capricho, era una declaración. Ya no podían ignorarlo. Dentro de la carpa de planificación, el bullicio habitual se había apagado. Ya no había chistes ni fanfarronadas. Todos sabían lo que la grabación mostraba, el felón intentando colarse entre las sombras, y un solo caza interponiéndose en silencio, con combustible agonizante, con cero apoyo, con nada más que convicción.
El comandante de operaciones, rostro pétreo, repasaba los informes. Cada hoja era seca, técnica, fría. El reporte de Moreno, apenas 19 palabras. Sin adornos, sin justificaciones, sin dramatismo. Y, sin embargo, cada una de esas palabras pesaba como plomo. El oficial británico, el mismo que se había burlado la víspera, evitaba cruzar miradas. Su voz ya no se elevaba en la sala. Un joven piloto alemán, que había estado riéndose en la fila de cascos, ahora lo observaba con una mezcla de respeto y temor. Elías se mantuvo al margen, de pie, con los brazos cruzados, sin pedir turno para hablar. El silencio se volvió incómodo. Nadie sabía cómo tratarlo. Finalmente, el comandante marcó la mesa con un golpe seco. A partir de hoy, Relay entra en los registros oficiales. Cualquier duda se aclara aquí y ahora. Nadie protestó. Nadie se atrevió. Esa misma tarde, los equipos de inteligencia revisaban el vector de interceptación. Los analistas, incrédulos, trazaban la línea curva que Moreno había seguido, idéntica a la predicción del simulacro olvidado. La conclusión era brutal. Si él no hubiera permanecido con 20% de combustible, el Felón habría alcanzado al convoy sin que nadie lo advirtiera. Pero la confirmación oficial no trajo gloria, trajo incomodidad. Porque significaba que todos los demás habían fallado, que todos los sistemas modernos, todos los radares, toda la arrogancia tecnológica no habían servido de nada. Y solo el hombre que nadie consideraba necesario había visto la verdad. En el comedor, esa tensión se palpaba. Los grupos de siempre se reunían en mesas cargadas de bromas huecas. Elías se sentó solo, como siempre. Sin embargo, los murmullos se apagaron alrededor. Cada cuchara golpeando bandejas parecía demasiado ruidosa. Nadie quería ser el que rompiera el velo. Un joven teniente se acercó, casco en mano, ojos fijos en él. Dudó, tragó saliva y preguntó con voz áspera, ¿cómo lo supo? Elías levantó la mirada apenas un instante. Su respuesta fue un filo, porque miré donde ustedes no. El silencio se extendió como una ola. El teniente se retiró, la vergüenza pintada en el rostro. Moreno volvió a su comida, como si nada. Esa noche, en la sala de mando, los altos rangos discutían entre susurros. El nombre de Relay se repetía con incomodidad. Unos lo consideraban un golpe de suerte. Otros, un milagro. Pero el comandante fue claro, no fue suerte. Fue disciplina. Y si uno de los nuestros puede ver lo que nadie más ve, entonces merece estar al frente. La decisión cayó como un rayo. A la mañana siguiente, la lista de asignaciones mostraba un cambio. Relay ya no era el último escolta. Su nombre figuraba en posición central, clave en la cobertura. Las miradas se clavaron en él cuando entró en la sala. Nadie lo felicitó, pero nadie volvió a reír. Ese día, mientras caminaba hacia su F-15X, notó que el mecánico que pintó su distintivo estaba allí otra vez. El hombre, sin levantar la vista, pasó un paño con cuidado por las letras frescas. Como si fueran sagradas. Elías subió a su cabina. No dijo nada. No necesitaba. En el horizonte, un nuevo amanecer rugía, y la guerra invisible apenas comenzaba. Porque si ayer había demostrado que un solo hombre podía sostener la línea, mañana tendría que probar que podía hacerlo otra vez, esta vez con todos los ojos del escuadrón encima. Y en el fondo del cielo, oculto más allá de los radares, las sombras enemigas no habían desaparecido. Solo esperaban otro descuido. Elías lo sabía. La verdadera batalla aún no había estallado. El rugido del motor aún vibraba en sus huesos cuando Elías Moreno volvió a la pista. Esta vez no lo acompañaba el anonimato. Su nombre, recién pintado en la nariz de su F-15X, lo había transformado en algo que todos veían, aunque nadie lo admitiera en voz alta. Los cazas alineados brillaban bajo el sol de la mañana. Los pilotos, siempre envueltos en su arrogancia de acero y espejos, se movían con cautela. No había carcajadas, no había bromas sobre reliquias ni combustible de sobra. Ahora, cada mirada hacia él llevaba un peso distinto, mezcla de respeto, envidia y miedo. El comandante había hablado claro. Relay volaba en posición central de cobertura. Ya no sería el pájaro de seguro, ya no se desvanecería en la sombra. Ahora estaba en el corazón de la formación, donde los riesgos eran mayores, donde la presión era insoportable. Moreno no reaccionó. No celebró, no protestó. Solo ajustó sus guantes y se subió a la cabina, con la misma calma que antes. El despegue se dio en oleadas. Raptors al frente, Typhoons girando en ascenso. El convoy de transporte avanzando con la pesadez de siempre. Y ahora,
En el medio del escudo aéreo, su águila gris, sin brillos, sin adornos, solo acero curtido. El cielo estaba limpio, demasiado limpio. Elías lo sabía. Había aprendido a desconfiar del silencio. A 30 millas de altura, los radares mostraban tranquilidad. Ningún retorno extraño, ningún eco sospechoso. Pero sus ojos no se apartaban del horizonte. Buscaba la distorsión, el parpadeo, el error mínimo que delatara a un enemigo. La radio se llenaba de voces confiadas, chistes disimulando nervios. Uno de los británicos comentó: «Parece un desfile más que una misión». Otro respondió con risa forzada: «Mientras Relay no vea fantasmas, todo irá bien». Elías no contestó. Ajustó el rumbo 3 grados y mantuvo silencio. Entonces ocurrió. Un leve parpadeo en su HUD, casi imperceptible. Una vibración en la telemetría que no coincidía con la atmósfera. No era falla técnica. Era movimiento. Elevó el morro apenas 50 pies y lo vio, una sombra en el cielo. No reflejada en los radares, no marcada por transpondedor. Apenas un brillo falso entre las nubes. «Contacto visual», dijo seco en el canal abierto. La respuesta de la VAX llegó inmediata, cortante: «No tenemos nada en pantalla». «Repita, Relay». Moreno sostuvo su voz como hierro: «Trazo no civil, patrón hostil». «Confirmo presencia». El silencio volvió a tragarse la frecuencia. Era la misma incredulidad de siempre, el mismo miedo de aceptar lo invisible. Pero esta vez no estaba solo. El joven teniente alemán, el mismo que le había preguntado cómo lo había visto, intervino: «Tengo anomalía en refracción». «Confirmo lectura de Relay». Un murmullo recorrió la radio. Elías no sonrió, pero en su pecho una certeza ardió. Ya no era la voz aislada. El enemigo emergió. No uno, sino 2 felón deslizándose en silencio, como cuchillas negras. El convoy estaba en su mira. El comandante gritó: «Formación defensiva». El cielo explotó en movimiento. Raptors giraron hacia interceptación, tifons aceleraron en picados violentos. Elías ajustó su rumbo, interponiéndose entre el convoy y la amenaza. Su combustible estaba alto esta vez, no había margen de excusas. Los felón no retrocedieron. Venían con intención clara, fríos, disciplinados. Uno de ellos picó hacia el C-17. El otro trató de rodear el flanco. Moreno respiró hondo. No podía dejar que repitieran el juego. Activó bengalas, explosiones de luz incendiando el cielo. Los felón respondieron con maniobras evasivas, pero uno quedó expuesto. Los Raptors lo fijaron con radar. En segundos, el misil se disparó y el cielo rugió con un destello brutal. El primero cayó en llamas. El segundo giró con ferocidad hacia el flanco, buscando abrir hueco. Elías se lanzó en curva cerrada, sangre golpeando sus sienes, costillas aplastadas por la fuerza G. Su F-15X no era el más nuevo, pero en sus manos era filo puro. Se colocó en trayectoria directa. El felón dudó. Aquella sombra gris que ayer era invisible ahora era muro. Disparó contramedidas, buscó escapar por debajo. Elías descendió en picado, cortándole la ruta. Por la radio, el convoy gritaba coordenadas. Los tifons tardaban en reposicionarse. Los Raptors estaban ocupados confirmando derribo. Todo dependía de él. Su pulgar rozó el gatillo. Aún no. Calculó vectores, calculó ángulos. En su mente, la geometría del combate se desplegaba como un tablero. Y entonces, en el momento exacto, disparó bengalas en secuencia. El felón mordió el engaño. Viró en falso, quedando expuesto en la línea de un tifón que había llegado por fin. El misil europeo rugió hacia él. Impacto limpio. El cielo se sacudió con el estallido. Silencio en la radio. Y luego, una voz quebrada del convoy: «Amenaza neutralizada». Elías no habló. Su respiración era un tambor lento, pesado. El comandante rompió el silencio: «Relay, vector perfecto». «Confirmado». Por primera vez, lo habían nombrado en canal abierto. Moreno se acomodó en su asiento. No sonrió. Solo fijó la vista en el horizonte. Pero mientras el humo del enemigo aún se disolvía en el cielo, en lo profundo de sus tripas había una verdad aterradora. Si 2 habían llegado tan cerca sin ser detectados, otros podrían estar esperando. Y la próxima vez, quizás no bastara con él solo. El silencio tras el combate fue más denso que el rugido de los motores. En el aire quedaban estelas quebradas, humo deshilachado y el eco del impacto que había borrado a los 2 felón. Pero nadie en la formación se sentía triunfador. Nadie reía. Nadie hablaba más de lo necesario.
Elías Moreno se mantuvo en su posición, su F-15X respirando con cada vibración metálica. Había cumplido otra vez, había estado donde debía, había visto lo que los sistemas no podían ver. Pero en el fondo de sus entrañas algo lo inquietaba. Aquello no era un ataque improvisado. Había sido preciso, calculado, medido. Dos felón moviéndose como sombras sincronizadas. Eso significaba que detrás de esas siluetas había un plan mayor, una red invisible que no dependía de radares ni de arrogancia. El convoy aterrizó sin bajas. Las luces del C-17 brillaban como faros mudos sobre la pista cuando sus ruedas tocaron el asfalto. Los Raptors descendieron como dagas orgullosas, los Tifón se sacudieron la tensión con frenadas bruscas. Moreno, en cambio, bajó con calma quirúrgica, dejando que la máquina rozara el suelo con suavidad hasta detenerse al borde de la franja secundaria. El hangar lo recibió con un murmullo extraño. No era celebración, no era silencio total. Era una mezcla de miradas que no sabían dónde apoyarse. Los que antes lo habían despreciado ahora lo observaban como si no supieran quién era realmente. El comandante lo llamó esa misma noche. La sala de operaciones estaba oscura, iluminada solo por pantallas que repetían los vectores del combate. En el centro, dos líneas rojas mostraban el ingreso de los felón. La línea curva de Relay aparecía como una cicatriz perfecta atravesando el espacio vacío. El oficial lo miró fijo y habló con voz seca. Lo que hiciste hoy fue necesario. Pero entiende algo, Moreno. El enemigo ya no está probando. Está cazando. Y cada vez que tú ves lo que otros no, te expones a ser el primero en caer. Elías no respondió. Solo sostuvo la mirada, inquebrantable. El comandante respiró hondo y concluyó, desde ahora, serás punta en las misiones de reconocimiento profundo. No habrá radares. No habrá red. Estarás solo. Las palabras quedaron flotando en la sala como cuchillos. Elías asintió una sola vez y se retiró. Al día siguiente, el rumor ya había corrido por toda la base. Relay había sido marcado como la primera línea en la sombra. Algunos lo veían como héroe, otros como mártir inevitable. Nadie se atrevía a decirlo en su cara, pero todos lo pensaban. Si había alguien que podía hacerlo, era él. En el comedor, los grupos se abrían solos cuando él entraba. El joven teniente alemán lo observaba con ojos ardientes, como si buscara aprender con solo mirarlo. El británico, en cambio, apenas levantaba la vista del plato, tragando vergüenza con cada bocado. Esa tarde, mientras revisaba su F-15X, un mecánico se le acercó. Era el mismo que había pintado su distintivo en la nariz del fuselaje. Le habló en voz baja, casi como un secreto: lo que haces no es solo volar. Nos recuerdas que todavía somos hombres y no máquinas. Elías lo miró apenas un instante. No dijo nada, pero sus ojos cargaban la certeza de que aquel reconocimiento valía más que 1000 medallas. La nueva misión llegó pronto. Una incursión profunda en el corredor septentrional, un espacio donde los radares aliados fallaban con frecuencia y las nubes ocultaban todo. Moreno sabía lo que significaba. Era una trampa perfecta para sombras invisibles. Cuando recibió el plan, no preguntó nada. Solo actualizó de memoria su mapa de refracción atmosférica, dibujando en lápiz las líneas que los demás despreciaban. Preparó su casco, limpio como siempre, sin marcas. Ajustó los guantes hasta que la piel crujió. Los demás pilotos lo observaron en silencio mientras avanzaba hacia la pista. Nadie se atrevió a bromear. Nadie dijo que era combustible extra. Solo lo miraban caminar, como si la sombra de lo que había hecho ya los acompañara a todos. El cielo lo esperaba, cargado de incertidumbre. Y mientras su F-15X rugía al levantar vuelo, Elías Moreno sabía que esa misión no sería como las anteriores. El enemigo lo estaba esperando. Y en esa cacería, solo habría un resultado: o él los vería primero, o nadie regresaría. La oscuridad del corredor septentrional era distinta. No era solo la ausencia de luz, era un silencio que devoraba las ondas, que hacía inútiles los radares, que transformaba la tecnología en un espejismo caro. Elías Moreno lo sabía desde antes de despegar. Por eso había dibujado a lápiz en su mapa las curvas de refracción, las mismas que nadie más consideraba. Allí, en esos pliegues invisibles del aire, se escondía la amenaza real. Su F-15X se elevó hasta los 30.000 pies. No llevaba escolta directa. El convoy avanzaba muy atrás, protegido por Raptors y Tifons que confiaban en sus pantallas verdes. Pero en el frente, donde la nada parecía eterna, solo estaba él. La radio transmitía calma forzada. Voces de mando repitiendo lo obvio: cielo limpio, pasillo despejado.
sin anomalías. Elías apretó los labios. No confiaba en lo que decían las pantallas. Confiaba en lo que veía, en lo que sentía. El viento rugía en las alas. La cabina vibraba como si presintiera lo que estaba por venir. Moreno ajustó el ángulo apenas 2 grados. No porque hiciera falta, sino porque sabía que en esa inclinación la luz del sol arrancaba destellos mínimos en cualquier superficie oculta. Y entonces lo vio. Un parpadeo. Apenas una mancha en el horizonte, donde no debía haber nada. Una sombra que se movía con la paciencia de un depredador. No estaba solo. Otro brillo surgió un poco más abajo. Y luego un tercero, más atrás, alineado con precisión quirúrgica. 3 felón. Moreno sintió la presión en el pecho, no por miedo, sino por la brutal certeza de lo que significaba. Aquello no era un intento, era una emboscada. 3 fantasmas deslizándose hacia el convoy, seguros de que nadie los detectaría. Su voz cortó la radio como un cuchillo, contacto visual triple. 3 vectores, rumbo directo al convoy. La respuesta de la VAX fue un jarro de hielo, negativo en pantalla. Repite coordenadas. Elías rugió con firmeza. No son lecturas. Los tengo a la vista. 3 felón, cerrando desde el norte. La frecuencia se llenó de murmullos nerviosos. Nadie quería creerlo, pero todos sabían lo que había pasado la última vez que ignoraron su voz. El comandante gritó: Relay lidera intercepción. Raptors, reposición inmediata. Moreno ya no necesitaba órdenes. Inclinó el F-15X en un arco cerrado y se lanzó contra el vacío. La fuerza G lo golpeó como un martillo en el pecho. La sangre se agolpaba en sus sienes, pero sus manos eran firmes, exactas, frías. El primer felón lo ignoró, convencido de que no lo habían visto. Error fatal. Elías encendió bengalas, 2 estallidos que incendiaron el cielo. El enemigo vaciló, alterando su trayectoria. Esa vacilación lo expuso al radar de un Raptor que recién entraba en ángulo. Un misil salió disparado y el cielo se desgarró en llamas. Pero quedaban 2. El segundo felón viró con agresividad, lanzándose hacia el flanco del convoy. Elías lo persiguió en picado brutal. Su F-15X temblaba, los indicadores parpadeaban en rojo. El motor rugía al límite. Se colocó detrás de la sombra enemiga, demasiado cerca, tan cerca que podía sentir el aire quebrándose en turbulencias. Disparó bengalas en ráfaga, cegando el horizonte. El felón intentó zafarse, pero un tifón aprovechó la ventana. El impacto lo borró en una explosión blanca contra el mar oscuro. El tercero era distinto. No atacó de inmediato. Se quedó alto, girando en silencio, como si observara. Elías lo sabía, ese era el verdadero depredador, el que evaluaba cada movimiento para encontrar la grieta. El silencio en la radio se volvió insoportable. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Moreno ascendió con calma, buscando altura. El felón respondió, elevándose también. 2 sombras enfrentadas, una danza silenciosa en el borde del cielo. Elías no esperaba refuerzos. Sabía que esa batalla era suya. El combustible caía rápido, los números rojos parpadeaban en el panel. Pero no retrocedió. Ajustó sus guantes, apretó los dientes, fijó los ojos en el enemigo. De pronto, el felón descendió en picado, buscando al convoy. Elías rugió, bajando detrás de él como un rayo de acero. La cabina vibraba, los huesos parecían quebrarse bajo la presión. Pero no soltó la palanca. No perdió la vista de la sombra. El felón descendía rápido, directo hacia los transportes indefensos. Elías disparó la última secuencia de bengalas, no para engañar, sino para señalar. Un estallido de luz encendió el pasillo aéreo, mostrando a todos la amenaza que intentaba ocultarse. El convoy lo vio. Los Raptors giraron como lobos sobre la presa expuesta. En segundos, una lluvia de fuego cayó sobre el felón. El impacto sacudió la atmósfera. El tercero explotó en 1000 fragmentos ardientes que se perdieron en el océano. Silencio. En la radio, una voz quebrada del C-17 gritó: Relay, te debemos la vida. Elías no contestó. Solo ajustó el morro y comenzó a virar hacia base. Su combustible estaba en reserva crítica. Alarmas parpadeaban sin tregua. Sus manos estaban empapadas de sudor dentro de los guantes. El pecho le ardía con cada respiración. Pero había cumplido. Los 3 estaban fuera. El convoy seguía en pie. Cuando su F-15X tocó pista, la base entera lo esperaba. Nadie hablaba, nadie se movía. El silencio era absoluto. Elías bajó despacio, casco en mano, el rostro endurecido por la fatiga. Sus botas golpearon el asfalto.
Y entonces, por primera vez, un coro de voces estalló en un solo rugido. Relay. No buscó la ovación. No la necesitaba. Caminó recto, dejando atrás el clamor, porque en el fondo de su alma sabía que aquello no era una victoria final. Era apenas un respiro. El enemigo había probado el corredor y volvería. Pero cuando regresara, ya sabían que habría un hombre esperando. Uno solo. Relay.